Decenas de migrantes exigen que no haya impunidad por la muerte de sus compañeros en un centro de detención migratorio. Con protestas y vigilias, quieren evitar que este caso quede en el olvido. Identifican a los responsables de la tragedia. ¿A quién culpan de la muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua? El gobierno mexicano dice tener respuestas. Y quieren reabrir el juicio en el caso del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. Aseguran que se manipuló la evidencia. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos en Ciudad Juárez, donde decenas de migrantes, amigos y familiares y compañeros de las víctimas llegaron a lo largo del día a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para pedir justicia para las 39 personas que fallecieron en el incendio. Nuestro corresponsal Efraín González se encuentra en el lugar de los hechos y nos tiene todos los detalles. Las protestas de una gran cantidad de centroamericanos agraviados es el sonido que rodea las ruinas en que quedó el centro de detención del Instituto Nacional de Migración, donde perecieron decenas de hombres atrapados en una celda el pasado lunes. Con altares, veladoras y lonas que condenan la inhumana muerte de estos migrantes, se busca que las autoridades emitan contundentes acciones ante la brutal tragedia. Nosotros no hemos recibido ninguna respuesta hasta ahora. Hasta desde que sucedió el hecho en la noche, hasta ahora no se ha representado nadie de aquí. Ha venido gente de derechos humanos, pero no han dado ninguna respuesta. Al lugar siguen arribando seres queridos de las víctimas, quienes se resisten a creer que estas muertes queden en la impunidad, como es el caso de este joven venezolano, amigo de Jason Velázquez, quien se encontraba detenido al momento del incendio. Jason era una persona buena, un compañero buena de lucha, de trabajo. Venimos luchando por nuestro sueño para llegar a la meta que necesitamos llegar. A pesar de todo, pues sí, lo mató la gente de migración. El saldo de dolor por la cruel muerte que sufrieron estas decenas de hombres ha unido a los migrantes en Ciudad Juárez, quienes demandan arrestos o sanciones relevantes. Yo no considero esto justo, lo que haya pasado. Esos son padres de familia, la mayoría. Ve que han dejado sus hijos, sus esposas, sus madres, como estoy yo. De última hora, José Armando, te informo que esta tarde cientos de centroamericanos intentaron cruzar en masa hacia El Paso, Texas, tras un aparente falso rumor de que se abriría esta frontera, lo que ha aumentado el caos que vive Ciudad Juárez. Regreso contigo, José Armando. Buenas noches. Buenas noches, gracias Efraín. Vamos a otra información precisamente sobre esto que nos comentaba Efraín González. Cientos de migrantes trataron esta tarde de entrar a Estados Unidos desde la frontera con Ciudad Juárez. Hombres, mujeres y niños llegaron desesperadamente impulsados por un falso rumor de que las puertas del territorio estadounidense estaban abiertas. Varios migrantes sí lograron volar la cerca debajo del puente nacional diciendo que trataban de escapar de las violaciones a los derechos humanos. Esto por la muerte de sus compañeros en el incendio de hace 2 noches. Ahora vamos a la capital mexicana, donde dieron detalles de la investigación que se realiza sobre este incendio en el centro migratorio de Ciudad Juárez. Al parecer ya identificaron a algunos responsables. Víctor Blázquez con los detalles de este informe que ha sido muy, pero muy esperado. El gobierno de México identificó a 8 personas como presuntos responsables del incendio que provocó la muerte de los migrantes. Se trata de un migrante que inició el fuego y los servidores públicos y un guardia privado que no hicieron nada por apagarlo o salvar a quienes estaban encerrados. 2 agentes federales, un agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido presentado ante un juez y se espera que en las próximas horas se giren las órdenes de aprehensión correspondientes. Conforme se vaya obteniendo toda esta información, se seguirán solicitando las órdenes de aprehensión correspondiente y se establecerán las responsabilidades jerárquicas dentro del instituto y también respecto a la empresa. Ahora también se sabe que en 3 hospitales de Chihuahua permanecen hospitalizados 27 lesionados por quemaduras. De ellos, 16 se debaten entre la vida y la muerte. De los 14 del IMSS, tenemos el reporte de 6 de ellos sumamente graves y 8 delicados.
en tanto que en el Hospital General 10 de los 11 internados se encuentran graves y 1 delicado. Los responsables de la seguridad del país se comprometieron a que nadie, sin importar el cargo, podrá escapar de la acción de la justicia por los delitos de homicidio y daños en propiedad ajena principalmente. Sin embargo, no hay nada por el momento que indique que habrá sanciones a mandos superiores que sabían de las condiciones del centro de detención. Desde este miércoles los cuerpos están siendo entregados no sin antes haber pasado por un análisis genético para su plena identificación y los familiares son preparados psicológicamente. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Y en redes sociales circulan imágenes del interior del salón donde se encontraban los migrantes que fallecieron. En las fotografías se aprecian los detenidos momentos antes de que iniciara el incendio. Según reportes de la ONG Sin Fronteras, el lugar tenía capacidad para albergar a 60 personas. Al momento de la tragedia había 68 detenidos. Ahora pasamos a Guatemala, donde familiares de las víctimas están desesperadas. Ya fueron informados que sus seres queridos perdieron la vida en el centro de detención en México. Pero lo que más les indigna es ver las imágenes cuando inicia el incendio. Nuestro corresponsal José Flores habló con ellos. Los parientes de los migrantes guatemaltecos que murieron en el incendio en Ciudad Juárez, México, proyectaron su malestar por la forma en que fallecieron sus familiares adentro del albergue. Jorge, primo de uno de los migrantes fallecidos, lamentó el comportamiento que tuvieron los guardias del albergue al momento de que se inició el incendio. No les abrieron las rejas para salir, pues lo que nosotros pedimos es justicia porque no les abrieron las puertas. Hubieran podido salir, hubieran corrido, pues salvar sus vidas. Pues. Jorge recordó la última charla que sostuvo con su primo. Fue el último día cuando se fue, además me despedí de él, que echara ganas al viaje, pues porque él lo que quería pues es un buen futuro para su familia. Carlos Ventura vive momentos de sentimientos encontrados, ya que su hermano Cristian, quien inicialmente había sido reportado como fallecido, lo llamó desde el hospital para informarle que había sobrevivido milagrosamente, pero su primo se encuentra aún desaparecido. Gracias a Dios recibimos una llamada de él, que se encuentra en uno de los hospitales. Sí se encuentra un poco grave por problemas de respiración por el humo, pero no está quemado. Pero tenemos otro familiar que está desaparecido y no sabemos nada de él. Los familiares de los migrantes acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores para entregar fotos y documentos de sus parientes para iniciar los trámites de repatriación. Con la pobreza salió ya bien sabe que en Guatemala no gana mucho, pues la pobreza fue y... Los familiares de los migrantes guatemaltecos que fallecieron en el incendio en México lamentaron lo sucedido y acusaron a las autoridades mexicanas de no hacer nada para evitar que sus parientes murieran calcinados adentro del albergue. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Entre las víctimas de esta tragedia también hay ciudadanos hondureños. Sin embargo, las autoridades aún no han identificado a los fallecidos en este país. Esta situación tiene desesperados a familiares cuyos seres queridos partieron hace poco rumbo a Estados Unidos y no saben si sus parientes están con vida. Lilian Caballero nos tiene más de esta historia. Es tremendo. La tristeza y el dolor embarga a decenas de familias hondureñas que recibieron la noticia de que 13 hondureños se encontraban dentro del centro de detención de Ciudad Juárez cuando ocurrió el incendio el pasado lunes. Pero el dolor fue mayor cuando la Cancillería hondureña anunciaba la muerte de los 13 hondureños. Afortunadamente, horas más tarde rectificaron. Sí, alguna gente se salvó fue por obra de Dios, ¿verdad? Que Dios los libró de ser quemados. En el municipio de Protección Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, los familiares de Edín Josué y Jesús Adoni, ambos primos y Dixon Aarón salieron juntos con la intención de ayudar a sus familias. Pero hoy estas rezan y piden al Creador que las autoridades los encuentren con vida. La fe que tenemos es que puedan estar vivos. Esa es la fe que, por lo menos, no importa que estén en hospitales, pero que por lo menos siguen con vida. Eso es lo que más desearíamos. Que solamente un milagro de Él es que se puede dar para que ellos vivan. Sí. Al contrario, es bien difícil. Sí. Es difícil. Pero de todas maneras hay un Dios que los tiene en la tierra y Él verá por nosotros. Y por ellos, si viven o no.
El cónsul de Honduras en México dice que se hace todo lo posible para darle una pronta respuesta a las familias hondureñas afectadas. A esta hora, la última información que tenemos es que hay 8 compatriotas sobrevivientes. Se está a la espera de identificar a los 5 restantes hondureños de los 13 que estaban en esta estación migratoria. El sueño y los rezos de esta comunidad es ver con vida a los 3 jóvenes que salieron de acá en busca de una oportunidad que este país les negó. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Vamos a un corte comercial, sigan con nosotros. La masacre de la escuela de Nashville impulsa nuevamente el llamado a una legislación para el control de armas. Hay preocupación por la salud del sumo pontífice, el Papa Francisco. Esta noche permanece hospitalizado. Regresa la presión para que se legisle en Washington leyes más estrictas sobre el control de armas. La masacre en la escuela primaria de Nashville impulsa este movimiento. Desde Washington, Alfredo Miranda nos tiene más detalles. Expertos han manifestado que la respuesta de la policía en Nashville, Tennessee, fue totalmente opuesta a la de la policía en Uvalde, Texas. Se destaca la rapidez con la que actuaron y eliminaron la amenaza. El presidente Joe Biden dijo que ha agotado lo que puede hacer a través de la acción ejecutiva sobre el control de armas e instó al Congreso a actuar. Vuelvo a pedir al Congreso que apruebe la prohibición de las armas de asalto. No debe ser un tema partidista. Esta es una cuestión de sentido común. Tenemos que actuar ahora. La gente pregunta por qué sigo diciendo esto si nada se hace. Porque quiero que sepa quién no está ayudando para presionarlos. Por su parte, tanto los legisladores demócratas como republicanos han llamado a la acción después del tiroteo en la escuela de Nashville, pero ambos partidos difieren sobre los pasos que se deben tomar. Yo estoy listo para trabajar con cualquier congresista, otra vez, en decir, ¿sabes qué? Vamos a legislar que si un arma era construido para matar a gente en una guerra, que no se debe de vender esto en nuestras tiendas. Los legisladores republicanos dicen que el Congreso debería centrarse en abordar la salud mental como una de las causas principales de la violencia armada. Tenemos una crisis de salud mental en este país. 1 de cada 5 estadounidenses están afectados. Se supone que no debía haber armas en la escuela. Ella obviamente tenía un problema de salud mental. Aprobando leyes no vamos a lograr nada. La gente mala hará cosas malas. Lo cierto es que el Congreso se encuentra estancado en las medidas de control de armas, mientras la mayoría de legisladores se limita a enviar oraciones y plegarias a las víctimas. Es fastidioso que estemos constantemente orando y pensando en las vidas que hemos perdido por la inhabilidad del Congreso de actuar y tomar cartas en el asunto como nos corresponde. Con los republicanos firmemente a favor de las armas y la Cámara bajo su control, es poco probable que se aborde una legislación de control de armas. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El Papa Francisco hoy fue hospitalizado por una infección pulmonar. Fue ingresado al Hospital Gemelli debido a que presentó dificultades respiratorias en los últimos días. En el centro médico confirmaron que el sumo pontífice padece una infección respiratoria y aunque no es algo grave, tendrá que permanecer hospitalizado por algunos días. Debido a esto, las audiencias papales el resto de la semana fueron suspendidas y no se cree que esté presente para las misas de inicio por la Semana Santa. Sigan con nosotros, regresamos con más noticias a cierre de edición. Quieren reabrir el juicio por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Le diremos qué motivó esta decisión. Y un atentado en Colombia deja a varios militares sin vida. El ataque llega en medio de negociaciones de paz. Regresamos. Recientemente un juez federal del estado de California determinó que reabrirá el juicio por la muerte del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, después de concluir que el FBI afectó el proceso al presentar evidencias falsas. Dayanis López está aquí con nosotros con más detalles. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Ya han pasado 34 años desde la brutal muerte del agente Kiki Camarena, que logró un duro golpe contra los cárteles mexicanos en los años 80, pero lo pagó con su vida. Ahora bien, más de 3 décadas después, se abrirá el juicio contra uno de los supuestos sicarios que lo asesinó tras demostrar que se presentaron pruebas falsificadas en su contra.
De acuerdo a un documento judicial fechado el 23 de marzo del 2023, el juez federal John Cronstan ordenó reabrir el juicio por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, luego de que uno de los dos últimos sentenciados por el crimen, Raúl López Álvarez, ex policía judicial de Guadalajara, comprobara que su proceso no fue realizado con apego a la ley, debido a una serie de irregularidades cometidas por un agente del FBI. Una persona del FBI que se llama Michael Malone, al parecer estaba fabricando evidencia, era incompetencia, pero aparte de eso yo creo que había corrupción ahí. Las sentencias se sustentaron en testimonios y evidencias defectuosas de gran peso en el caso por el agente del FBI Michael Malone, entonces jefe de la unidad de pelos y fibras de laboratorios. Es muy importante que se aplique la ley así en una manera justa y que evidencia no sea fabricada, porque eso para mí es un acto de criminalidad. Durante el juicio contra Raúl López Álvarez, el agente Malone y sus subordinados presentaron un análisis científicamente insostenible del lugar donde Enrique Camarena fue asesinado y ofrecieron testimonios exagerados. Ante tantas contradicciones y el paso del tiempo, el magistrado Cronstan ordenó que el gobierno y probablemente el demandado deberían reunir nuevos testigos y pruebas en el caso de Camarena. Por lo que el exagente Mike Vigil cree que existe una posibilidad de que Michael Malone sea llamado a testificar. Y entonces, si él estaba haciendo esto, fabricando evidencia, entonces el Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos debe de abrir un caso contra de él. Mientras tanto, el juez dijo que la Fiscalía y el demandante tienen más de 180 días para recolectar toda la información necesaria para cuando inicie el juicio en el mes de septiembre. El magistrado también ordenó que aunque las imputaciones en contra de López Álvarez quedaron anuladas por el momento, no obtendrá la libertad bajo fianza y llevará este juicio desde la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra. Así que su sentencia o quizás su libertad dependerá de las nuevas pruebas que se presenten. José. Muchas gracias, Dayan. Y en otra información, en Colombia, un terrible atentado dejó a 9 soldados sin vida. El atentado llega en medio de negociaciones de paz entre el gobierno y una de las guerrillas más peligrosas de ese país. Carolina Gómez con los detalles. A traición. Así fue el ataque a un pelotón del ejército mientras dormían en zona rural de la vereda Villanueva del Carmen en el Catatumbo por parte del grupo armado ilegal ELN. Una masacre que acabó con la vida de 9 de ellos y dejó el mismo número de uniformados heridos, quienes fueron trasladados de emergencia a hospitales cercanos. Repudiamos este hecho, es un atentado a la paz, a la voluntad que el gobierno nacional ha expresado. El presidente acaba de llamar a la delegación de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional para examinar que es un hecho realmente muy grave. El ataque con explosivos a estos soldados fue mientras custodiaban un oleoducto que hacía pocos días había sido blanco de un atentado. Se encontraba realizando operaciones de seguridad a un activo estratégico de la nación, como lo es el oleoducto Caño Limón-Coveñas. No era una unidad que estuviese haciendo operaciones ofensivas. Según analistas, estos hechos son una herida profunda a la paz total que busca el gobierno del presidente Petro. Y es también una estupidez política, hablan un doble lenguaje. Mientras en las mesas de conversación dicen que van a desescalar el conflicto, que están en actitud de reconocer a un nuevo gobierno con lenguaje de izquierda, en la práctica lo que están haciendo es declarándole la guerra. El comandante de las fuerzas militares afirmó que a pesar de haber sido atacados con explosivos conocidos como tatucos, los insurgentes se acercaron a las víctimas con armas de largo alcance para culminar su cometido. A esta hora hay operativos militares en la zona para tratar de dar con los responsables. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. La situación de los damnificados en el Perú por las intensas lluvias no mejora. Tratan de rescatar las pocas pertenencias que quedaron y las trasladan en vehículos atravesando peligrosas corrientes de agua. La situación es crítica en las regiones de Tumbes, Piura y Moyobamba. Por lo menos 60 personas fallecieron desde que inició la temporada de lluvias.
Una breve pausa, regresamos con más a cierre de edición. Si usted está cansado, le diremos qué lugar puede ser bueno para que usted acabe con su estrés. Se publicó la lista de las ciudades más calmadas del mundo y si usted quiere relajarse y desestresarse, la recomendación de una agencia de viajes es que vaya a la ciudad de Juneau, que se encuentra en la frontera del estado de Alaska. La calidad del aire es de 100%, tiene muchas opciones para pasear y practicar senderismo, aparte de que la densidad poblacional es tan solo 5 personas por kilómetros cuadrados, así que le garantizan una calma absoluta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en cierre de edición. En nombre de todo el equipo le deseamos muy, pero muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt. Que descanse.